El 29 de agosto de 2009 se celebró una misa fúnebre en la Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la ciudad de Boston, Massachusetts. Fue un evento grandioso. Asistieron 3 expresidentes de los Estados Unidos y el entonces presidente Barack Obama. Obama dio uno de los elogios fúnebres. Él señaló sobre el fallecido que era un hombre que había logrado mucho, pero también sufrió afirmando, perdió a 2 hermanos antes de los 16 años, vio que a otros 2 se los arrebataron violentamente a un país que los amaba. Se despidió de su querida hermana Eunice en los últimos días de su vida. Por poco sobrevive a un accidente de avión, vio a 2 de sus hijos luchar contra el cáncer, enterró a 3 sobrinos y experimentó fracasos y dificultades personales de la manera más pública posible. Hablaba de Edward Kennedy, conocido por todos como Ted Kennedy, el hijo menor de Joe Kennedy, y el último de la generación de la familia que dominó la vida política estadounidense en los años 60. Durante esa última época, Ted había enterrado a 2 de sus hermanos mayores, el presidente Juan F. Kennedy, o JFK, y el candidato presidencial de 1968 Roberto, o Bobby Kennedy. A diferencia de sus hermanos, Ted vivió una vida larga, convirtiéndose en uno de los principales líderes del Partido Demócrata y desempeñando un papel importante en la política del país durante más de 40 años, pero ahora había llegado a su fin. El funeral de Ted no marcó tanto su fallecimiento como el fin de la dinastía Kennedy en las primeras filas de la vida estadounidense. 2 años después, cuando el hijo de Ted, Patrick, decidió no buscar la reelección como representante de Rhode Island en la Cámara de Representantes, fue la primera vez desde 1947 que un miembro de los Kennedy no ocupaba un cargo político. Y sin embargo, todo había comenzado de manera tan humilde. Los Kennedy descendían de 2 de los cientos de miles de irlandeses que huyeron de Irlanda a finales de la década de 1840 tras la terrible hambruna de la papa que azotó al país. Esta es la historia extraordinaria de la familia Kennedy, su ascenso improbable y su declive gradual en la vida estadounidense. Los Kennedy provienen de una especie de linaje gobernante. Hace siglos, antes de que Irlanda fuera completamente conquistada y colonizada extensamente por la corona inglesa, la isla estaba dividida en docenas de señoríos de diferentes tamaños. Por ejemplo, había grandes señoríos cuyos gobernantes afirmaban ser reyes regionales de partes de la isla, como los O'Neill y O'Donnell de Ulster en el norte, o los McMurray Caverners en Leinster y los O'Brien en Munster en el sur. Los O'Kennedy eran uno de estos grupos señoriales. Ellos tenían el poder en la región de Ormond en Irlanda, alrededor de los condados de Tipperary y Kilkenny, en la época medieval tardía, en el extremo sur de la región central de Irlanda. Este señorío ya estaba bajo amenaza de los condes anglo-irlandeses de Ormond cuando comenzó la conquista Tudor de Irlanda en el siglo XVI. Ramas posteriores de la familia se dispersaron a medida que se emprendían nuevos proyectos coloniales. Algunos terminaron yéndose al norte, a Mayo, en la costa oeste. Otros se trasladaron a Antrim y al este de Ulster, mientras que otros más se dirigieron hacia el este, a Leinster. Fue aquí donde los Kennedy estadounidenses tienen su origen. El fundador de la dinastía, Patricio José Kennedy, el bisabuelo de Ted, nació en Dunganstown, en el condado de Wexford, en la esquina sureste de Irlanda en 1823. Hijo de un agricultor de recursos muy modestos, nadie pudo haber sospechado cuando nació que uno de sus nietos, y a través de él, sus bisnietos y las siguientes generaciones, lograrían tanto. En ese tiempo, en Irlanda, la gran mayoría de la tierra era propiedad de grandes terratenientes de ascendencia anglo-irlandesa, inglesa o escocesa, mientras arrendaban sus tierras a pequeños agricultores que apenas lograban sobrevivir cultivando papas que se habían convertido en el alimento básico de la isla desde que fueron introducidas en Europa desde América en el siglo XVI. La isla estaba comparativamente sobrepoblada para su nivel de productividad económica.
La población había alcanzado su punto máximo con más de 8 millones a principios de la década de 1840, una cifra que es mayor que la cantidad de personas que viven hoy en la isla de Irlanda y que era mucho mayor que el promedio de población durante el siglo XX. Esto significaba que un fracaso en la cosecha de papas era peligroso y algunos años había malas cosechas. Patricio Kennedy sabía todo sobre esto. Mientras crecía en Wexford, ayudaba en la granja de su padre y sabía lo precaria que podía ser la vida cuando llegaba una mala cosecha. Fue con consternación que vio cómo la cosecha empezaba a fracasar por completo, con un aspecto negro y arruinado a mediados de la década de 1840. Estas no eran papas de mala calidad, eran completamente incomibles. El tizón de la papa llegó a Europa a bordo de los primeros barcos de vapor. En menos de un año, la gente empezó a morir cuando la hambruna se extendió por toda Irlanda. Luego, cuando llegó el año conocido como Black 48, el nombre coloquial de 1848, la gente empezó a huir. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños irlandeses abordaron barcos plagados de enfermedades hacia las Américas en busca de comida y una vida mejor. Patrick Kennedy estaba entre ellos en 1849. Rápidamente encontró trabajo como tonelero fabricando barriles después de llegar a Boston. También conoció y se casó con una mujer irlandesa, Bridget Murphy, quien también acababa de llegar a América. Tuvieron 5 hijos juntos en rápida sucesión antes de que Patrick muriera en 1858, ya sea de cólera o tuberculosis. Bridget, quien había sido sirvienta antes de convertirse en madre, volvió a trabajar como peluquera y la familia sobrevivió. Pero no fue un comienzo fácil, ya que el sentimiento anti-irlandés era extremadamente fuerte en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX, debido al absoluto diluvio de migrantes irlandeses que llegaron al país desde la época de la hambruna hasta principios del siglo XX. La rama de la familia Kennedy que se volvería omnipresente en la vida estadounidense desciende del hijo menor de Patrick, Patrick Joseph Kennedy, mejor conocido como P.J. Kennedy. Él nació el 14 de enero de 1858. La enfermedad que le quitó la vida a su padre también se llevó a su hermano mayor, John, el mismo año en que nació P.J. Por lo tanto, fueron el joven P.K., su madre y sus 3 hermanas quienes tuvieron que valerse por sí mismos en Boston en las décadas de 1860 y 1870. P.J. dejó la escuela cuando tenía 14 años para intentar ayudar a su madre y a sus hermanas. Le fue extremadamente bien, lo que demuestra cómo el trabajo duro podía llevar al éxito en Estados Unidos en aquella época. Comenzando como trabajador portuario en Boston, para la década de 1880 ya tenía suficiente dinero para comprar una cantina o bar en el distrito de Haymarket Square de la ciudad. Con las ganancias del primer establecimiento, pronto adquirió 2 más y montó su propia destilería para producir whisky. A partir de entonces, la vida política comenzó a llamarle la atención. Mientras que los irlandeses sufrían de fuertes prejuicios en Estados Unidos, de la misma manera que los italianos y otros lo harían. Al poco tiempo, al llegar en grandes cantidades, se dieron cuenta de que literalmente podían apoderarse de barrios y distritos enteros si se establecían en ellos en gran número. Esto ciertamente había sucedido en partes de Boston, y aun cuando estaba surgiendo como un empresario destacado en la ciudad, P.J. Kennedy también buscaba convertirse en miembro de la Cámara de Representantes de Massachusetts con el Partido Demócrata. Ocupó numerosos otros cargos en los años siguientes, aunque nunca buscaría dedicarse de lleno a la política. Kennedy era un empresario de Boston que incursionaba en la política. Ese péndulo cambiaría durante la vida de su hijo y la de sus nietos. El hijo en cuestión era Joseph Kennedy Sr., mejor conocido simplemente como Joe Kennedy. Si bien su padre ciertamente sentó las bases para el ascenso de los Kennedy como una de las familias más importantes de Boston, Joe Kennedy fue la figura clave en el surgimiento de los Kennedy como una dinastía política que moldeó a Estados Unidos en el siglo XX. Su éxito en este sentido, más adelante en la vida, fue posible gracias a su ascenso como una figura empresarial nacional en la primera mitad de su vida.
Nacido en 1888, Kennedy estudió economía en Harvard y luego se dirigió a Wall Street, trabajando para numerosas firmas de corretaje como Hayden, Stone Company desde mediados de la década de 1910 en adelante. Era un buen momento para entrar en esta industria. Una vez que la agitación política y económica que continuó en Europa hasta 1923, mucho después del final de la Primera Guerra Mundial, en noviembre de 1918, comenzó a disminuir. Comenzó un auge económico conocido como los felices años 20. Kennedy ganó mucho dinero, tanto como corredor de bolsa como dirigiendo sus propios negocios durante estos años. Aunque no era un hombre hecho a sí mismo, el dinero de su padre ayudó en su ascenso. Por ejemplo, utilizó un préstamo muy sustancial de PJ para meterse en el Columbia Trust Bank, que en ese momento estaba en dificultades financieras. También fue nombrado miembro de la junta directiva de varias empresas en Massachusetts, sin duda beneficiándose del estatus de Pesci en el estado. Aún así, esto no debería restarle mérito al éxito de Joe. Tenía un buen sentido para los negocios, lo cual quedó demostrado por sus incursiones en industrias novedosas. Por ejemplo, en la década de 1920 invirtió fuertemente en los estudios de cine en Hollywood y en la industria cinematográfica emergente en todo el país. Lo hizo justo cuando Hollywood estaba haciendo la transición al cine sonoro, películas con diálogo verbal en lugar de intertítulos, y ganó mucho dinero en el proceso. También hubo rumores persistentes a lo largo de los años de que Joe Kennedy fue un importante contrabandista de alcohol en la costa este durante el periodo de la Prohibición, de 1920 a 1933, aunque la familia ciertamente hizo gran parte de su riqueza inicial con el alcohol en la época de PJ y tenía algunos vínculos ocasionales con organizaciones criminales. En Nueva York, no hay pruebas concretas que demuestren que Joe Kennedy estuvo involucrado en el contrabando de alcohol. Vale la pena evaluar exactamente cuán rico llegó a ser Joe Kennedy, ya que el ascenso de sus hijos al escenario político nacional fue directamente posible gracias a su riqueza. Aunque nunca reveló cuánto poseía, y esto fue antes de que existieran cosas como las listas de ricos que estiman públicamente la riqueza de las personas, los historiadores están seguros. Su riqueza eventualmente alcanzó los cientos de millones, lo que lo convertiría en un multimillonario en términos actuales. Recibió un impulso de su padre, luego expandió eso a millones de dólares en las décadas de 1910 y 1920, antes de seguir acumulando riqueza en las décadas siguientes, basándose en su capital existente. Una de las cosas que amplificó su riqueza a largo plazo fue su inversión en bienes raíces a principios de la década de 1930. Los precios de las propiedades se habían desplomado en medio de la Gran Depresión y Joe adquirió muchas bienes raíces. Una inversión obvia para alguien que podía permitirse comprar muchas propiedades y mantenerlas durante 5, 10, 15 o incluso 20 años hasta que su valor aumentara drásticamente. De manera similar, sus inversiones anteriores en los estudios de cine simplemente continuaron generando cada vez más dinero con el tiempo. Joe también estaba empezando a distribuir la riqueza familiar, creando fideicomisos para sus hijos y comprando propiedades para la familia en Massachusetts y en otros lugares. Estos eran los engranajes del poder financiero que permitirían a sus hijos enfocarse en la política y otros proyectos sin preocuparse por el dinero en los años venideros. La riqueza de Joe Kennedy fue el lubricante que impulsó el papel de los Kennedy en la vida estadounidense a medida que avanzaba el siglo XX. Al igual que su padre antes que él, Joe siempre tuvo un interés secundario en la política. Esto comenzó más tarde en su vida. Ya tenía más de 40 años cuando obtuvo el puesto de presidente de la Comisión de Bolsa y Valores en 1934, un organismo regulador dentro del mundo financiero estadounidense, para el cual Kennedy, como un importante actor de Wall Street, era una elección lógica. La SEC acababa de ser creada por la nueva administración del presidente Franklin Delano Roosevelt para regular Wall Street y asegurar que la especulación excesiva que provocó el colapso de 1929 y la Gran Depresión que le siguió no volviera a ocurrir.
Su nombramiento resalta los lazos de Kennedy con la administración de Roosevelt desde sus primeros años y continuaría prosperando en la política mientras Roosevelt estuviera en el cargo. Por ejemplo, Kennedy fue nombrado jefe de la Comisión Marítima de los Estados Unidos durante el segundo mandato de Roosevelt. Era una relación recíproca. Kennedy había publicado un libro titulado Estoy con Roosevelt en 1936, el año de las elecciones presidenciales en las que Roosevelt ganó su segundo mandato tras una victoria aplastante sobre Alf Langdon. En el libro, Kennedy había expuesto los argumentos a favor de la estrategia económica de Roosevelt, el New Deal, frente a sus numerosos críticos. El apoyo de un líder empresarial prominente como Kennedy fue una bendición para la campaña de Roosevelt, y él continuó pagando esa deuda. En 1938, el presidente lo nombró embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña. Kennedy serviría en el cargo durante 2 años, un periodo crítico en la política europea, mientras el continente se encaminaba hacia la Segunda Guerra Mundial. Kennedy asumió su cargo en Londres, justo cuando los alemanes estaban a punto de completar el Anschluss de Austria en marzo de 1938. Fue un embajador controvertido. Kennedy era claramente antisemita y también favorecía la política de apaciguamiento de Gran Bretaña hacia la Alemania nazi. Cuando Winston Churchill, el gran opositor al apaciguamiento, fue nombrado nuevo primer ministro de Gran Bretaña en mayo de 1940 y comenzó a obtener ayuda financiera de Roosevelt en Washington, la posición de Kennedy ya no era sostenible. En septiembre de 1940 regresó a casa después de ser llamado de vuelta. Joe Kennedy no usaría su entrada en la política nacional durante las administraciones de Roosevelt como un trampolín para postularse él mismo a un alto cargo político. En cambio, desarrolló la idea de que podía usar su riqueza y estatus para hacer que uno de sus hijos fuera presidente de los Estados Unidos en el futuro. Tenía numerosas opciones para elegir. Joe y su esposa Rose, con quien se casó en 1914, tuvieron 9 hijos en total, 4 hijos y 5 hijas. El mayor de los hijos era Joseph Jr., nacido en 1915, seguido por John, conocido dentro de la familia, y para quienes lo conocían como Jack, en 1917, Robert o Bobby en 1925, y finalmente Edward o Ted en 1932. Las 5 niñas eran Rosemary, nacida en 1918, Kathleen o Kik, nacida en 1920, Eunice, nacida en 1921, Patricia, nacida en 1924, y Jean, nacida en 1928. Para cuando empezó a ocupar cargos políticos él mismo dentro de los gobiernos de Roosevelt en los años 30, Joe ya estaba preparando a Joseph Jr. para entrar en la política. El objetivo era que él llegara a ser presidente algún día, lo cual no sería poca cosa si se lograba. Todavía existía un fuerte sentimiento anti-irlandés y anticatólico en gran parte de Estados Unidos en esos días, y si Joseph Jr. Kennedy alguna vez llegaba a ser presidente de los Estados Unidos, probablemente tendría que hacerlo como el primer católico romano en entrar a la oficina oval. En 1928, Al Smith, un líder político popular y capaz, había perdido la elección presidencial de Estados Unidos ante el candidato republicano Herbert Hoover, por un amplio margen después de que el sentimiento anticatólico se convirtiera en un factor en la elección, ya que Smith era católico y tenía ascendencia irlandesa e italiana. Por lo tanto, los Kennedy enfrentaban una batalla cuesta arriba en este sentido. Al final no fue el sentimiento anti-irlandés ni anticatólico lo que impidió que Joseph Jr. ascendiera a un alto cargo político en Estados Unidos. Fue el inicio de las primeras etapas de lo que se ha llamado la maldición de los Kennedy. Este es un elemento trágico de la historia de la familia en el que han experimentado una cantidad inusualmente grande de muertes prematuras, enfermedades, asesinatos y otras tragedias familiares. Comenzó durante la Segunda Guerra Mundial y se ha extendido hasta la época moderna. Joseph Kennedy Jr. fue su primera víctima.
El 12 de agosto de 1944, mientras participaba en la Operación Afrodita, una misión para dirigir a distancia viejos aviones del ejército aliado contra objetivos alemanes. Con explosivos a bordo, él y su equipo murieron en el cielo sobre Inglaterra después de que los explosivos en su avión detonaron, mucho antes de lo que debían y antes de que Kennedy y los demás saltaran del avión. Esto puso fin a las ambiciones de su padre de que Joseph Jr. se convirtiera en presidente algún día, aunque pronto simplemente transferiría esas ambiciones al segundo hijo mayor, John o Jack. Mientras tanto, Kathleen Kennedy, quien se había quedado en Inglaterra y entró en la aristocracia británica al casarse, murió en un accidente de avión mientras volaba sobre Francia durante las vacaciones a principios del verano de 1948. La maldición de los Kennedy estaría marcada de forma inusual por desastres aéreos a lo largo de los años. Finalmente, Rosemary Kennedy había sufrido una gran injusticia en 1941. Ella tenía poco más de 20 años y se había vuelto errática con cambios de humor. Después de que la familia regresó de Gran Bretaña en 1940, Joe Kennedy recibió el consejo de los médicos de que ella debía someterse a un nuevo tipo de operación, que en ese momento se promovía como una cura para los problemas de comportamiento. Se llamaba lobotomía. En retrospectiva, no se puede culpar completamente a Joe Kennedy por aceptar lo que los médicos propusieron, y nadie sabía lo terrible que era la lobotomía como innovación médica en ese momento. Sin embargo, la manera en que hizo que operaran a Rosemary sin consultar al resto de la familia fue imperdonable. La operación no tuvo éxito. Rosemary quedó con capacidades cognitivas limitadas. Ella viviría una vida larga y eventualmente se restableció el contacto con el resto de la familia. Sin embargo, Joe inicialmente la ocultó en una institución donde la mantuvieron apartada de sus hermanos, que durante décadas no supieron bien qué le había sucedido. Dejando de lado las circunstancias trágicas de Rosemary, la familia Kennedy era por lo demás una familia muy unida. A medida que los hijos de Joe crecieron, se casaron y formaron sus propias familias, viviendo a menudo en diferentes estados. Sin embargo, el complejo Kennedy en Hyannisport, en Cape Cod, en el sur de Massachusetts, les servía de ancla y era un lugar donde pasaban juntos las vacaciones y otros eventos. La relación de los Kennedy con Hyannisport comenzó a mediados de la década de 1920, cuando la joven familia empezó a pasar los veranos allí en casas alquiladas. En 1928, Joe compró una de las cabañas en las que habían vacacionado antes y comenzó a remodelar tanto la casa como el terreno. Con el paso de los años, fue adquiriendo propiedades adyacentes adicionales y poco a poco las convirtió en un complejo de 3 casas diferentes en un terreno de 6 acres. La casa principal da una idea de la magnitud del complejo Kennedy. Está distribuida principalmente en 2 amplios pisos, aunque también cuenta con áticos y sótanos muy extensos. Tan solo el segundo piso tiene 10 recámaras de diferentes tamaños y algunas habitaciones adicionales a los lados. El sótano incluye un pequeño cine. Desde la casa se pueden ver vistas panorámicas del Nantucket Sound y los jardines y el césped están distribuidos a su alrededor. Debido a que el complejo Kennedy se convirtió en el sitio de muchas campañas electorales e incluso sirvió brevemente como la Casa Blanca de verano, las medidas de seguridad alrededor del complejo se volvieron extensas con los años. El complejo Kennedy estuvo en posición de convertirse en una Casa Blanca de verano gracias al segundo hijo mayor de Joe Kennedy. Después de la muerte de Joseph Jr. durante la Segunda Guerra Mundial, el patriarca de la familia centró su atención en preparar a John para que algún día se convirtiera en presidente. John también había servido en la guerra. Aunque sobrevivió, no salió completamente ileso. Asignado a la Marina de los Estados Unidos en el Pacífico Sur, John estuvo involucrado en 2 ataques por parte de los japoneses, en los cuales se le reconoció por ayudar a rescatar a numerosos hombres de una muerte casi segura en 1943. Sin embargo, quedó con lesiones de espalda de por vida, lo que lo hizo depender cada vez más de analgésicos fuertes a medida que envejecía. Al regresar a casa, no entró inmediatamente en la política.
Tuvo una breve etapa en el periodismo antes de que su padre lo convenciera de postularse para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ganó un escaño en uno de los distritos de Massachusetts. Sin embargo, al principio era un político poco interesado, en parte porque los asuntos de los electores y los asuntos internos no eran cosas que le interesaran intrínsecamente. Su verdadera preocupación eran los asuntos internacionales, ya que la Guerra Fría con la Unión Soviética se estaba intensificando. Consciente de que los senadores de Estados Unidos tenían un papel mucho más importante en los asuntos exteriores, en 1952 hizo campaña para convertirse en uno de los 2 senadores de su estado natal, Massachusetts. Se postuló contra Henry Cabot Lodge Jr., con quien Kennedy, por coincidencia, también competiría en 1960, ya que Lodge fue el candidato a vicepresidente propuesto por Richard Nixon en la elección presidencial de ese año. John obtuvo una victoria ajustada con el 51% de los votos, logrando un escaño en el Senado con solo 35 años de edad. En la Cámara Alta del Congreso, se destacó participando activamente en una amplia variedad de temas y obteniendo un puesto en el importante Comité de Relaciones Exteriores. Los Kennedy también tomaron el control de la política de Massachusetts durante este periodo mediante una maquinaria política sofisticada. Cuando John se postuló para la reelección al Senado en 1958, aplastó a su oponente Vincent Celeste con el 73% de los votos. Dado el creciente proyección nacional de Kennedy, su creciente reputación y la percepción de él como un político joven, vibrante y fotogénico, no es de sorprender que pronto fuera promovido como candidato presidencial dentro del Partido Demócrata. Al mismo tiempo, muchos consideraban que su relativa juventud era un problema, así como su condición de demócrata de Nueva Inglaterra, que tenía tendencias liberales en una época en la que los demócratas seguían siendo el partido de los estados del sur y de la segregación. Fue una sorpresa para muchos cuando fue elegido como el candidato del partido en la Convención Nacional Demócrata a mediados de julio de 1960. Para satisfacer al sector más conservador y sureño del partido, Lyndon B. Johnson, un texano de la vieja escuela de unos 50 años, fue elegido como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Ellos se enfrentarían a Richard Nixon como candidato presidencial del Partido Republicano y a Cabot Lodge, el antiguo rival de Kennedy en las elecciones al Senado de Massachusetts en 1952, como su compañero de fórmula. Fue una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia de Estados Unidos. Kennedy finalmente obtendría el 49.72% de los votos, mientras que Nixon conseguiría el 49.55%. Sin embargo, a pesar de lo cerrado que estuvo el voto popular, Kennedy ganó 303 votos del colegio electoral, mientras que Nixon quedó atrás con 219. Al final, la decisión de postular a Kennedy fue acertada. Su presencia en la fórmula significó que los demócratas ganaran la mayoría de los estados de su natal Nueva Inglaterra y otros estados del norte como Nueva York y Pensilvania, que de otra manera podrían haber perdido si un demócrata sureño más tradicional hubiera estado en la boleta en una elección tan reñida. La presidencia de Kennedy estuvo llena de acontecimientos. Por ejemplo, heredó un gran problema en Cuba de su predecesor, Dwight Eisenhower, y la CIA ya estaba preparando una invasión mal concebida de la isla caribeña, utilizando a algunos opositores cubanos del nuevo régimen. La invasión de Bahía de Cochinos se convirtió en un fiasco y convenció al gobierno cubano de Fidel Castro de que necesitaba acercarse más a la Unión Soviética para protegerse de los estadounidenses. Esto, a su vez, llevó a la crisis de los misiles en Cuba de octubre de 1962, durante la cual el mundo estuvo más cerca de una guerra nuclear que en cualquier otro momento, antes o después. En casa, el país fue sacudido por el movimiento por los derechos civiles y el llamado a la igualdad racial completa que pondría fin a la segregación en los estados del sur, un legado de la era posterior a la guerra civil. Esto dividió al Partido Demócrata, el partido tradicional del sur desde la Guerra Civil un siglo antes, pero Kennedy finalmente decidió abanderar la causa de los derechos civiles. En otros lugares, en una época en la que era bastante razonable creer que la Unión Soviética estaba ganando la Guerra Fría,
Kennedy supervisó una inversión masiva en la NASA para liderar la carrera hacia la Luna y también fue la figura clave cuando se trató de aumentar la participación directa de Estados Unidos en la guerra entre Vietnam del Norte y del Sur. Varios de estos temas se consideraban divisivos y Kennedy se había ganado muchos enemigos dentro de organismos estatales como la CIA por criticar sus acciones al planear la invasión de Bahía de Cochinos y otros esfuerzos. Por eso han surgido tantas teorías alrededor del asesinato de Kennedy a manos de Lee Harvey Oswald mientras viajaba en auto por Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Con el asesinato de John F. Kennedy, el relevo político en la familia pasó a sus dos hermanos menores sobrevivientes. El siguiente en edad, Roberto Kennedy, conocido por todos los que lo conocían como Bobby, ya tenía una presencia importante en la política nacional. Había servido brevemente en la Marina al final de la Segunda Guerra Mundial antes de regresar a casa para estudiar Derecho en Harvard. Al igual que su hermano mayor, él estaba interesado en la escritura y el periodismo, y varios de los Kennedy publicaron varios libros cada uno. Después de un breve periodo trabajando en el Boston Post, entró en la política en la década de 1950, aunque no de inmediato como funcionario electo. En cambio, gran parte de su trabajo se centró en el crimen organizado y sus vínculos con los sindicatos de los Teamsters. Su interrogatorio a figuras como Jimmy Hoffa, el presidente de la Hermandad Internacional de Teamsters, ante el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos sobre actividades inapropiadas en el trabajo y la administración, fue noticia de primera plana en todo Estados Unidos durante meses a finales de la década de 1950. Este trabajo le dio suficiente justificación a JFK para nombrar a su hermano como fiscal general de los Estados Unidos en enero de 1961 como parte de su nueva administración. Por lo tanto, Bobby estuvo en primera línea durante los años de su hermano como presidente, involucrado en asuntos como la crisis de los misiles en Cuba y la respuesta de la administración al movimiento por los derechos civiles. Él desempeñó un papel principal al responder a varias crisis, como la que surgió con la construcción del Muro de Berlín para dividir la ciudad alemana entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Por ejemplo, fue Bobby quien ayudó a organizar la Cumbre de Viena en junio de 1961 que buscaba desarrollar mejores relaciones entre el liderazgo estadounidense y soviético. A la cumbre generalmente se le atribuye haber permitido que JFK y Khrushchev llegaran a comprender lo suficiente los motivos del otro. Así que cuando comenzó la crisis de los misiles en Cuba, más de un año después, ambos sabían que ninguno quería descender a una guerra nuclear. Bob no estaba seguro de cómo responder después del asesinato de su hermano. Se argumentaba que él pudo haber intentado postularse en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1964 como el sucesor político obvio de su hermano. Lyndon Johnson no era popular dentro de la administración y se creía que John tenía la intención de reemplazarlo como vicepresidente en la fórmula de 1964 si no hubiera sido asesinado. Aún así, Johnson se aferró al movimiento por los derechos civiles y logró ganar las elecciones de 1964. Bobby no intentó desafiarlo. En cambio, se postuló y ganó un escaño como uno de los senadores de Estados Unidos por el estado de Nueva York, ingresando al Congreso a principios de 1965. Durante los siguientes años, se consolidó como un crítico dentro del Partido Demócrata de la escalada de Johnson en la Guerra de Vietnam. Aunque su hermano había sido la figura clave en iniciar la participación directa de Estados Unidos en el conflicto, fue realmente después de que se introdujo el sorteo, una forma de conscripción aleatoria. En 1964, la guerra se intensificó dramáticamente, con cientos de miles de tropas estadounidenses enviadas al sur de Vietnam y el inicio de una intensa campaña de bombardeos. En este entorno, Bobby rompió con la anterior postura de su familia a favor de la intervención en Indochina y se convirtió en un opositor a la guerra en Vietnam. Que Bobby cambiara su opinión sobre la guerra de Vietnam no era algo del todo inusual. Los Kennedy eran conocidos por cambiar sus enfoques políticos. Por ejemplo, los políticos de la familia habían apoyado al senador Joseph McCarthy cuando impulsó la caza de brujas anticomunista contra posibles y supuestos comunistas en Estados Unidos en la década de 1950.
Su actitud hacia el movimiento por los derechos civiles había sido fría al principio, antes de adoptarlo completamente. Esto no era necesariamente un oportunismo político descarado. Darse cuenta de que una política ha salido mal y que necesitas cambiar tu punto de vista puede percibirse como un acto de madurez política. Eso parece haber sido el caso con respecto a la perspectiva de Kennedy sobre la guerra de Vietnam. Las cosas habían cambiado enormemente en Indochina desde que su hermano comenzó a enviar un número bastante modesto de tropas a la región, y para 1968 Bobby había llegado a la conclusión de que la guerra no se podía ganar y que una mayor participación era insostenible. La elección presidencial de Estados Unidos de 1968 parecía que iba a ser sumamente polémica. La guerra de Vietnam había puesto de cabeza a la sociedad y la política estadounidense, y estaba surgiendo un enorme movimiento antibélico, el cual a su vez alimentaba una contracultura en auge. El Partido Republicano tenía una estrategia bastante clara. Se habían redefinido bajo la dirección de Barry Goldwater años antes como el Partido de la Ley y el Orden, en un país que muchas personas veían cambiar demasiado rápido, con niveles crecientes de consumo de drogas y problemas de delincuencia urbana. Eligieron a Richard Nixon como su candidato, quien ya había participado en varias fórmulas republicanas antes como vicepresidente. Los demócratas estaban en completo desorden. Aunque teóricamente había cumplido partes de 2 mandatos, Lyndon Johnson solo había ganado una elección presidencial y solo había cumplido un mandato completo. El segundo mandato parcial que había cumplido después de asumir la presidencia desde la vicepresidencia tras el asesinato de JFK en 1963 no le impedía postularse de nuevo, bajo el límite de 2 mandatos establecido por la 22ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Y aún así, Johnson era un presidente enormemente impopular para 1968 y estaba claro que sería derrotado si se postulaba de nuevo. Finalmente fue persuadido para aceptar no postularse y comenzó una contienda primaria demócrata muy polémica. 2 candidatos principales eran Eugene McCarthy de Minnesota y Hubert Humphrey. Ambos candidatos se postulaban con una plataforma antiguerra, prometiendo sacar a Estados Unidos de Vietnam. Bobby pronto decidió entrar a la contienda junto a ellos. La campaña que siguió fue uno de los mayores ¿qué habría pasado si? En la historia de Estados Unidos. Kennedy era un orador excelente y hablaba con convicción sobre cómo era necesario terminar la guerra en Vietnam, mientras también abordaba los problemas de la sociedad estadounidense. Fue un momento cargado políticamente. El 4 de abril de 1968, Martin Luther King Jr., el líder del movimiento por los derechos civiles desde finales de los años 50, fue asesinado en Memphis, Tennessee. La ofensiva del Tet por parte del Viet Cong estaba en marcha en Indochina, y eventualmente cuando la Convención Nacional Demócrata se llevó a cabo en Chicago a finales de agosto, estuvo acompañada de grandes protestas y una represión policial excesivamente violenta que fue televisada en todo el país. Bobby Kennedy no estaba ahí. Su campaña había estado ganando impulso en los meses posteriores al asesinato de Luther King y parecía posible que pudiera ganar la carrera para convertirse en el candidato del Partido Demócrata rumbo a la elección presidencial. Pero justo después de la medianoche, el 5 de junio de 1968, mientras hacía campaña en el Hotel Ambassador en Los Ángeles como parte de las primarias de California, a Kennedy le dispararon a quemarropa por un agresor llamado Ziran. La bala fatal entró en su cabeza detrás de su oreja derecha. Varias otras personas cercanas resultaron heridas por disparos adicionales antes de que Ziran fuera desarmado. Kennedy sobrevivió inicialmente y seguía con vida cuando lo llevaron al hospital. Sin embargo, no logró recuperarse y fue declarado muerto poco más de 24 horas después. Al igual que con el asesinato de JFK 5 años antes, surgieron numerosas teorías de conspiración en torno al asesinato de Bobby Kennedy, incluyendo reportes de un segundo tirador. Sin embargo, dado el ambiente abarrotado en el que Ziran llevó a cabo el asesinato en los pasillos de la cocina del Hotel Ambassador, estas teorías parecen bastante inverosímiles, ya que un segundo tirador habría sido visto.
Ted Kennedy pronunció el elogio fúnebre en el funeral de Bobby Kennedy. Era el último hijo varón vivo de Joe Kennedy, sus 3 hermanos mayores, todos muertos, 1 en la guerra, 2 por asesinato, mientras que también había perdido a una hermana en un desastre aéreo y otra había sido lobotomizada e institucionalizada un cuarto de siglo antes. No es de sorprender que mencionara mucho de esto en el elogio fúnebre diciendo, cito, «Lo amábamos como hermano, como padre y como hijo». De sus padres y de sus hermanos mayores, Joe, Kathleen y Jack, recibió una inspiración que nos transmitió a todos nosotros. Nos dio fortaleza en tiempos difíciles, sabiduría en tiempos de incertidumbre y compañía en tiempos de felicidad. Siempre estará a nuestro lado. Para entonces, Ted ya era senador de los Estados Unidos. Mientras sus hermanos se dirigieron a la Casa Blanca, Teddy asumió el papel de la principal figura política de los Kennedy en Massachusetts. Lo usó como trampolín para convertirse en uno de los 2 senadores del estado en 1962, un cargo que ocuparía durante 47 años. También había desempeñado un papel en la gestión de la campaña presidencial de John. Apenas escapó de la maldición de los Kennedy en 1964, cuando estuvo involucrado en un accidente de avión en Massachusetts. Aunque quedó gravemente herido, y al igual que su hermano John, quien nunca se recuperó completamente de sus heridas de guerra, Ted quedó con problemas de espalda y otros padecimientos físicos por el resto de su vida. Aunque hubo muchos que pidieron que interviniera rápidamente para convertirse en un candidato de último momento, en la Convención Demócrata de 1968, Ted estaba demasiado afectado emocionalmente por la muerte de Bobby como para hacerlo. En cambio, durante los siguientes años, Ted construyó una sólida carrera en el Senado. Aunque estaba distraído por problemas de salud en la familia, especialmente un hijo con asma severa y otro con cáncer de hueso, lo que requirió la amputación de una pierna para detener la agresiva propagación de la enfermedad. Las conversaciones sobre que Ted Kennedy se postulara para la presidencia continuaron sin interrupción después de 1968, mientras que los comentaristas entendían por qué se había abstenido de entrar muy tarde en la contienda como una especie de reemplazo de Bobby. En 1968, mucha gente pensaba que era casi un hecho que eventualmente se postularía en 1972 o en 1976. Eso no se concretó. Hay una razón clara por la que sucedió esto. El 18 de julio de 1969, Ted asistió a una fiesta en la isla de Chappaquiddick, en el sureste de Massachusetts. Se fue poco después de las 11 de la noche y estaba conduciendo con Mary Jo Kopechne, una ex asistente de la campaña presidencial de Bobby el año anterior. Durante el trayecto, Ted tomó por error un camino que llevaba a un puente angosto. El auto derrapó en el puente y cayó al agua. Ted logró salir nadando del auto, pero Mary Jo se ahogó. Después afirmó que había intentado rescatarla del vehículo. Lo que pudo haberse considerado en gran parte como un trágico accidente se convirtió en una gran controversia cuando Ted no reportó el incidente a la policía hasta las 10 de la mañana, a la mañana siguiente, muchas horas después de que ocurriera. Kennedy después apareció en la televisión y declaró que sus acciones durante las 8 o 9 horas antes de que reportara el accidente no tenían sentido para él. Quizás el peso de otra muerte tan cercana a la de Bobby fue lo que causó su comportamiento peculiar. En cualquier caso, el incidente de Chappaquiddick se convirtió en una controversia nacional, y se entiende que esto fue la razón por la que Ted se abstuvo de postularse en las elecciones presidenciales de 1972 o 1976, aunque legalmente solo recibió una sentencia suspendida de 2 meses por abandonar la escena de un crimen. Tardíamente, desafió al presidente demócrata en funciones, Jimmy Carter, en 1980, pero no tuvo éxito en obtener la nominación. Posteriormente, Carter perdió por un amplio margen ante Ronald Reagan. No solo los hombres de la familia Kennedy dejaron su huella en el mundo. Varias mujeres de la familia Kennedy también lo hicieron. Esto realmente no podía suceder en el ámbito de la política electoral, que estuvo abrumadoramente dominado por hombres durante 3/4 partes del siglo XX, y aún así, solo cambió lentamente.
Antes de la década de 1980, por ejemplo, solo había habido 14 mujeres que alguna vez ocuparon un escaño en el Senado de los Estados Unidos. 6 de ellas habían sido incorporadas sin elección para ocupar los escaños que dejaron vacantes sus esposos. Eso significa que solo 8 senadoras fueron elegidas en la historia de Estados Unidos antes de 1980, una señal de lo improbable que era que las mujeres de la familia Kennedy llegaran al mismo estatus que los hombres de la familia Kennedy en la política del país. Sin embargo, ellas cobraron relevancia de otras maneras. Rose Kennedy fue la matriarca de la familia Kennedy, la esposa de Joe Kennedy y madre de JFK, Bobby, Ted y los demás. Ella hizo campaña enérgicamente por sus hijos en varias ocasiones entre las décadas de 1940 y 1970, aunque tuvo movilidad reducida en sus últimos años. Rose también trabajó con muchas organizaciones benéficas diferentes y era conocida por su labor de defensa dentro de la Iglesia Católica Romana. En sus últimos años se ganó una reputación por promover el papel de los adultos mayores en la sociedad estadounidense. La labor caritativa de Rose a menudo se centraba en personas con discapacidades. Esto fue algo que influyó en su hija Eunice. Eunice es probablemente la más conocida hoy en día de las hijas de Rose y Joe Kennedy, debido a que fundó las Olimpiadas Especiales. Desde joven trabajó en varios departamentos del gobierno, incluyendo un periodo en el Departamento de Estado después de que la familia regresó de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, tenía experiencia en el funcionamiento interno de la burocracia gubernamental y en la gestión de grandes organizaciones desde una edad temprana. Después de la guerra, trabajó con varios refugios para mujeres y otros grupos de ayuda. Durante los años 50, su trabajo caritativo comenzó a centrarse en personas con discapacidades intelectuales y físicas. En esto se inspiró hasta cierto punto en la difícil situación de Rosemary. Después de que le practicaron una lobotomía en 1941, Rosemary fue prácticamente apartada del resto de la familia por su padre, aunque ellos tenían algún conocimiento vago de que se había sometido a una operación que salió mal. Fue solo cuando su padre sufrió un derrame cerebral que lo dejó considerablemente afectado en 1961 que Eunice y los demás se enteraron completamente de lo que había sucedido. Fue Eunice quien reveló todos los detalles de la condición de Rosemary al público en una entrevista para un periódico un año después. Ese mismo año, ella fundó un campamento de verano para personas con discapacidades y de ahí surgió la idea de las Olimpiadas Especiales. El primer evento de este tipo se llevó a cabo en 1968 en Chicago. Desde entonces ha crecido hasta incluir participantes de más de 170 países. El evento ahora se realiza cada 4 años y la edición número 17 está programada para llevarse a cabo en Santiago, en Chile, en 2027. Eunice recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por su trabajo en 1984, siendo la primera de una pequeña montaña de premios y honores. Eso continuó hasta su muerte en 2009, apenas 2 semanas antes del fallecimiento de su hermano Ted. Eunice no fue la única mujer Kennedy que dejó una huella considerable en la segunda mitad del siglo XX. Su hermana Jean también lo hizo, y de una manera que se parecía a la de Eunice en muchos aspectos. En 1974 fundó Very Special Arts, una organización creada para promover la participación de personas con discapacidades intelectuales y físicas en las artes. El objetivo principal era brindar acceso a capacitación a jóvenes con discapacidades, aunque el programa era lo más amplio posible, con un enfoque que también abarcaba desde la pintura y el dibujo hasta las artes escénicas, como el canto, la actuación y el baile. La BSA, como se le conoció por sus siglas, no se restringió a Estados Unidos y con el tiempo se establecieron centros BSA en decenas de países diferentes. La idea era simple pero efectiva, y de nuevo debió haber estado inspirada en cierta medida por Rosemary y su situación. Hacer que las artes fueran accesibles para quienes generalmente habían sido excluidos de ellas como resultado de sus discapacidades. En el proceso mejoraría sus vidas. La BSA ha trabajado con más de 300,000 personas desde que se estableció hace más de 40 años.
Jean más tarde llegó a servir como embajadora de Estados Unidos en Irlanda, nombrada por el presidente Bill Clinton después de que asumió el cargo en 1993, continuando así los fuertes lazos de la familia Kennedy con Irlanda, la patria ancestral de la dinastía. Al final, ella fue la última sobreviviente de los hijos de Joe y Rose Kennedy, falleciendo apenas el 17 de junio de 2020 a los 92 años de edad. En 1999, la maldición de los Kennedy, que había estado en cierto modo dormida desde finales de los años 60, aunque las enfermedades seguían acechando a la familia de vez en cuando, volvió a golpear. El 16 de julio de ese verano, una pequeña avioneta Piper Saratoga se estrelló en el Océano Atlántico, en las aguas cercanas a Martha's Vineyard, una isla cerca de Cape Cod y del complejo Kennedy en Hyannisport. El avión era pilotado en ese momento por John F. Kennedy Jr., hijo y tocayo del presidente Kennedy. Su esposa Carolyn y su cuñada Lauren también iban a bordo del avión en ese momento. Una vez más, un desastre aéreo había cobrado la vida de miembros de la familia Kennedy. En este caso, parece que Kennedy, quien pilotaba el avión, se desorientó mientras intentaba aterrizar de noche y se estrelló en el agua después de perder la orientación espacial. Los tres murieron en el accidente. No fue el único incidente después de los asesinatos de los años 60. Un hijo de Bobby Kennedy, David, murió por una sobredosis de drogas en 1974 en una familia con antecedentes de problemas de abuso de sustancias. Otro de los hijos de Bobby, Michael, murió en un accidente de esquí en Aspen, Colorado, en la víspera de Año Nuevo de 1997. Y dos de los nietos de Bobby, cuya rama de la familia había sufrido especialmente en tiempos recientes, perdieron la vida en rápida sucesión en 2019 y 2020. Sausha Kennedy murió por una sobredosis de drogas, mientras que Maeve Kennedy y su hijo Gideon, que tenía solo 8 años en ese momento, murieron ahogados durante un paseo en canoa en la bahía de Chesapeake. Cuando ocurrió el accidente en Martha's Vineyard en 1999 y durante las últimas etapas del siglo XX y entrando en los 2000, Ted Kennedy siempre fue visto como el patriarca de la familia. Por ejemplo, él había heredado el complejo Kennedy en Hyannisport y era el de mayor perfil público de todos los Kennedy. Nunca volvió a postularse para presidente después de su fallido intento de desplazar a Jimmy Carter en 1980. Esto no quiere decir que su carrera no haya tenido éxitos. Como senador durante 47 años, se hizo conocido como el León del Senado, uno de los líderes del Partido Demócrata en muchos temas a lo largo de muchos años. Una causa que le era cercana fue el conflicto en Irlanda del Norte. Los 6 condados del norte de Irlanda permanecieron como parte del Reino Unido después de que la República de Irlanda adquiriera gradualmente su independencia en etapas durante las décadas de 1920 y 1930. Aquí se expresaron fuertes prejuicios religiosos entre protestantes de etnia británica y católicos romanos de etnia irlandesa. Estos desembocaron en un conflicto a finales de la década de 1960. Kennedy se interesó en los acontecimientos de ahí desde el principio, el país de nacimiento de sus bisabuelos. Debido al nivel de desconfianza hacia los políticos británicos que existía entre el movimiento republicano irlandés en Irlanda del Norte, los políticos estadounidenses, especialmente los irlandeses estadounidenses, jugaron un papel importante en impulsar el proceso de paz en Irlanda del Norte en las décadas de 1980 y 1990. Kennedy fue fundamental para negociarlo del lado estadounidense. En otros ámbitos, él defendió una variedad de causas a lo largo de los años, especialmente la reforma del sistema de salud en Estados Unidos. Sin embargo, también tenía sus propios demonios. Kennedy era conocido por beber en exceso de manera periódica, consumiendo más alcohol en ciertos periodos que en otros, y se ha teorizado que sufría de una forma de trastorno de estrés postraumático provocado por los tumultuosos acontecimientos de los años 60. Cuando falleció en 2009, sin duda fue el fin de una era en muchos aspectos, ya que el último de los hermanos de JFK y Bobby Kennedy había muerto. La familia Kennedy sigue desempeñando un papel en la vida estadounidense, aunque mucho menos destacado que el que tuvo en el siglo XX.
Por ejemplo, Maria Shriver fue la primera dama de California entre 2003 y 2011. Durante ese tiempo, su esposo, Arnold Schwarzenegger, fue el gobernador de California. Ella es hija de Eunice Kennedy de su matrimonio con Sargent Shriver. En 2013, los Kennedy también regresaron a un cargo político después de una breve pausa cuando Joe Kennedy III fue elegido para la Cámara de Representantes representando al cuarto distrito de Massachusetts. Él es nieto de Bobby Kennedy e hijo de Joe Kennedy II, quien también se desempeñó como representante del octavo distrito en el estado entre 1987 y 1999. Joe Kennedy II más tarde fundó la Corporación de Energía Ciudadana, que trabaja para proporcionar energía doméstica barata a familias de bajos ingresos en Nueva Inglaterra. Joseph Kennedy III ganó notoriedad brevemente en 2018 después de ser seleccionado para dar la respuesta del Partido Demócrata al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump. Kennedy esperaba usarlo como trampolín para llegar al Senado de los Estados Unidos. Sin embargo, perdió una contienda por la primaria demócrata contra el titular Ed Markey en 2020. Después de eso, Joseph dejó su lugar en el Congreso para convertirse en el enviado especial de Estados Unidos para Irlanda del Norte en la administración de Joe Biden, continuando el papel de la familia Kennedy en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Otra descendiente de la familia, Caroline Kennedy, hija de JFK y Jackie Kennedy Onassis, se desempeñó como embajadora de Estados Unidos en Australia entre 2022 y 2024. Así, aunque los Kennedy ya no son tan prominentes en la política y la sociedad de Estados Unidos como lo fueron antes, siguen ocupando puestos importantes. La historia de los Kennedy parece no terminar nunca. Aunque el papel de la familia en la política estadounidense de primera línea parecía haber terminado en gran medida, tras la muerte de Ted Kennedy en 2009, en los últimos años hemos visto el surgimiento de un nuevo Kennedy en el escenario nacional. Robert Kennedy Jr. o RFK Jr. es uno de los 11 hijos del matrimonio de Bobby Kennedy con Ethel Kennedy. Por lo tanto, es sobrino del presidente JFK. RFK Jr. ha tenido una vida peculiar en muchos aspectos. Afectado por el asesinato de su padre cuando era adolescente y por otros eventos, desarrolló un serio problema de drogas en su juventud, y varios miembros de la familia lo han culpado de ser una mala influencia para sus hermanos y primos en este sentido. Posteriormente dejó las drogas y se convirtió en un destacado ambientalista, participando en muchas campañas nacionales, y con el tiempo se adentró en el campo del derecho para luchar legalmente contra la degradación ambiental. En tiempos más recientes, su preocupación se ha centrado en temas de salud. Esto no estaba del todo desvinculado de su trabajo anterior. Después de todo, el ambientalismo a menudo trata de mantener vías fluviales limpias y cosas por el estilo para mantener a las personas sanas dentro de las comunidades locales. Con el tiempo, sin embargo, RFK Jr. se centró cada vez más en las vacunas y los aditivos alimentarios, especialmente el uso de subproductos industriales cancerígenos como colorantes alimentarios, algo que no estaría permitido en casi ningún otro país desarrollado. Sus opiniones sobre las vacunas son mucho más controvertidas. Fue en esta plataforma donde Kennedy se postuló como candidato independiente en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Tenía una base de apoyo pequeña pero importante, así que cuando se retiró y apoyó a Donald Trump en la elección, lo hizo a cambio de una promesa de que se le daría el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos. Ha estado en ese cargo desde febrero de 2025. Su postura sobre muchos temas sigue siendo controvertida, principalmente sobre las vacunas, ya que ha habido un gran brote de sarampión en varios estados de Estados Unidos en 2025. Los Kennedy, ya sea que a uno le guste o deteste su política, fueron una de las dinastías políticas más importantes en la América del siglo XX. Nadie puede negar eso. La suya también fue una historia tan improbable. A diferencia de muchas otras familias que algún día llegarían a dar un presidente de Estados Unidos, ellos no tenían un antepasado que hubiera llegado en los siglos XVII o XVIII.
En cambio, Patrick Kennedy llegó a la ciudad de Boston en 1849, siendo uno de los cientos de miles de personas que huían de la gran hambruna irlandesa y se dirigían a Estados Unidos en ese momento. Su vida allí fue corta y murió 9 años después. Sin embargo, dejó un hijo, P. Joe Kennedy, quien llegó a tener una carrera empresarial y política muy exitosa en Boston y Massachusetts. Fue el trampolín que la familia necesitaba. El propio hijo de Peyot, Joe Kennedy, a su vez, se volvería inmensamente rico y entró en la política a mediados de los años 30 como jefe de la recién formada Comisión de Bolsa y Valores y luego como embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña en la antesala y las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial. Un personaje controvertido, Joe desarrolló la ambición de que uno de sus hijos se convirtiera en presidente de los Estados Unidos. Ese objetivo se logró en 1960 cuando John Kennedy ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos y se convirtió en el presidente más joven en la historia del país. Muchos otros miembros de la familia también se harían famosos, desde la candidatura presidencial de Bobby en 1968 hasta la larga carrera de Ted y la fundación de las Olimpiadas Especiales por parte de Eunice Kennedy. Pero a lo largo de todo, la maldición de los Kennedy también trajo sufrimiento. John y Bobby fueron asesinados con solo 5 años de diferencia, en 1963 y 1968. Numerosos miembros de la familia han muerto en accidentes de aviación y otros han sufrido de diferentes maneras. Los Kennedy no son una fuerza del todo agotada en la vida estadounidense, como lo demuestra el ascenso a la prominencia pública de RFK Jr. en los últimos años, aunque siempre estarán asociados con el siglo XX y especialmente con los años 60, una época en la que una dinastía estadounidense aparentemente voló demasiado cerca del sol. ¿Qué opinas de los Kennedy? Eran una familia de personas excesivamente privilegiadas y adineradas que intentaron hacerse con el poder en la sociedad estadounidense sin realmente cambiar mucho las cosas. ¿O son una dinastía trágica de individuos que genuinamente intentaron cambiar la sociedad estadounidense para mejorarla, sufriendo a menudo grandes pérdidas como resultado? Por favor, haznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.